Hola, bienvenidos. Bienvenidos sean todos, sean todas ustedes a este encuentro conmigo, a este webinar. Es un pelín más largo de lo que yo desearía. Voy a tratar de ir lo más rápido posible sin que esto signifique que vaya a tratar de sacrificar en cuanto al contenido. Liderazgo significativo, ese es el gran tópico y esta es una presentación, una mini clase que busca sobre todo invitar a las personas para que se interesen, para que se integren a la reflexión de conjunto en torno al liderazgo significativo. Yo soy Alejandro Ramírez Arballo, Alex Ramírez Arballo, así firmo mis libros, mis artículos, soy profesor, soy escritor. Me he desempeñado en el área de las humanidades y en el área de los negocios, en el área del estudio de la organización, ¿no? Los Organizational Studies, tratando de hacer precisamente un puente entre ambas disciplinas, partiendo de una premisa esencial para mí, que es la que me tiene aquí delante de ti ahora mismo. Y es la siguiente: la empresa que no coloque a la persona, al ser humano, en el centro de sus preocupaciones, la va a tener muy difícil navegando las turbulentas aguas del siglo XXI, en el que ya tenemos camino recorrido, ya llevamos 23 años, casi un cuarto de siglo, casi un cuarto del siglo XXI ya se fue. Qué increíble resulta para mí decir esto. Y te quiero dar la bienvenida, como lo dije al principio, pero también te quiero agradecer. Porque si tú estás escuchándome en este momento, es porque tú tienes un llamado. Tú tienes una misión particular que cumplir. Y no estoy exagerando, ni es no es una estrategia retórica el que diga esto. No, yo creo que tú tienes una misión que cumplir. Y esto quede aquí como una invitación para que tú cumplas esta misión. Aquí abajo tengo mi ¿cómo se llama esto? ¿Saben qué? Tiene un error. Me acabo de dar cuenta. Tiene un error. Aquí hay un error en mi direcciones. Alex Rama. ¿Qué es lo que falta? Pues falta la X aquí. Alex Rama. Lo voy a recuperar. Lo voy a remediar, pues lo voy a arreglar. Pero bueno, ya esto no tiene remedio. Alex Rama MX, @AlexRamaMX, puedes encontrarme en el Twitter, en Instagram, en Threads y también, por supuesto, en Facebook. Si buscas Círculo de Management, que es la página que tengo ahí, Círculo de Management, y también en YouTube, me vas a encontrar fácilmente. Bueno, no hagamos más largo esto. Voy a tomar un poquito de agua rápidamente. Ustedes disculpen, pero se me seca la boca horriblemente. Y quiero entonces entrar en faena, como dicen los toreros. Vamos a ello. Vamos a empezar con una breve introducción respecto al liderazgo significativo. Cuando yo hablo de liderazgo significativo o liderazgo trascendente, muchachos, yo estoy hablando de lo mismo, ¿sí? Un liderazgo significativo es un liderazgo con sentido. Con sentido. Y ahí donde hay sentido, hay trascendencia. Una cosa lleva a la otra. ¿Estamos? Entonces, un liderazgo significativo es un liderazgo con sentido. Y es un liderazgo trascendente porque esta práctica del liderazgo, que es un arte y una ciencia al mismo tiempo, va a hacer que la experiencia de la persona y de la organización sea una experiencia trascendente. Es la idea. ¿En qué consiste el liderazgo significativo? A mí me gusta hablar de una cultura trascendente. Una cultura trascendente y significativa, que es lo que acabo de decir. Hablo de cultura y remuevo la palabra liderazgo para no personalizar. Yo creo que el liderazgo significativo tiene una función, que es la creación de esta cultura. La cultura es ubicua, es decir, está en todas partes. Es el resultado de una transformación organizacional. Es la meta, ¿sí?
pero como paso previo a la construcción de esa cultura organizacional trascendente es necesario que aparezcan los líderes trascendentes. Líderes que encarnen esos valores esenciales de trascendencia, es decir, de sentido. Sin ese liderazgo no es posible que nosotros aspiremos a construir la empresa, la organización del siglo XXI de esta manera. Y estaremos ahí a la deriva, ¿no? Como suele suceder. Estaremos ahí dando tumbos de un lado para otro, improvisando. Algo que me gusta destacar a mí al respecto es que el liderazgo trascendente o el liderazgo significativo, como les he dicho, no sirve a la gente. Y esto tiene que quedar muy claro. No sirve a la gente. Sirve a la misión a través de la gente. ¿Estamos? El líder trascendente es necesario, o el líder significativo es necesario para la creación de una cultura trascendente. Y al hacerlo está sirviendo no a la gente, sino a la misión a través de la gente. La misión organizacional es la estrella polar, el punto norte que debe guiarnos en todo momento. ¿Cuál es la importancia del liderazgo significativo en el mundo actual? Yo creo que son muchas, ¿no? Pero esencialmente podríamos hablar de la higiene social. Ofrece una higiene social, eso es evidente. ¿Por qué? Pues porque donde no existe una especie de una conciencia de la creación de una cultura trascendente, todo es frivolidad, todo es improvisación, todo es caos, todo es entropía. Es decir, todo está patas para arriba, para decirlo mal y pronto. Todo está desordenado y es fundamental que exista una orden. Un orden, y a esa orden le llamo higiene social. Otra característica de la importancia que tiene el liderazgo significativo como parte de la creación de una cultura trascendente es la solución a problemas que ofrece. No solamente es una visión de mundo, ¿no? Sino que además ofrece herramientas concretas que solucionan problemas. Es decir, que apunta a la consecución de una meta, de un objetivo claro. Y además reconstruye vidas. ¿Por qué? Porque al crear esta cultura, al servir a la misión, está modificando las conductas de las personas. La cultura no es algo abstracto dentro de la organización. La cultura encarna en personas concretas. No es como el oxígeno que está en el aire, pues no, es el resultado, repito, es el resultado de la acción concreta de las personas. Y no estoy exagerando y no me abochorna plantearlo en estos términos, pero reconstruye vidas. Reconstruye vidas. La organización tiene ese poder de ofrecer escenarios para que las personas se desarrollen profesional y personalmente. La diferencia está en si la persona tiene un trabajo o tiene una profesión. Son dos lecturas distintas, sin asomo alguno de duda. Vayamos ahora a hablar de las características que tiene un líder significativo. ¿Qué lo hace único? ¿Qué lo distingue de otro tipo de ejercicios de liderazgo? Primero, la integridad y la ética. El buen camino es el camino de la acción coherente. Y esto tiene que estar ahí presente en el escritorio de la persona todo el tiempo. La coherencia supone la alineación de actos y valores. Esto es una necesidad de supervivencia. No hay atajos, no hay forma alguna de establecer una cultura íntegra y ética si se trata de hacer trampa. Esto es absolutamente imposible. La integridad y la ética supone también que la empresa garantiza la supervivencia y el crecimiento. En otras palabras, la práctica de la ética en los negocios es total y absolutamente redituable.
La evidencia estadística es aplastante. Para mantener esta presentación lo más breve posible, eliminé un montón de datos. Si tú me estás escuchando ahora y te interesa conocer los datos que avalan esto que estoy diciendo, pues aquí abajo en la descripción de este video vas a encontrar la información para contactarme directamente y yo con mucho gusto puedo proporcionarte ese material. ¿Qué más? ¿Qué otra característica relativa a la integridad y la ética? Esto es sumamente importante, muchachos, sumamente importante. Vamos a ver. Ahora sí. Voy a poner acá. Lo quiero subrayar, ¿sabes? Esto es muy importante. No se ve bien, pero aquí está. Esta flechita te está dando la clave. Esa es la palabra clave. La confianza. Es el capital más valioso. La confianza que hace que tú le otorgues a un pedazo de papel un valor determinado. Y que todos nos pongamos de acuerdo en torno al valor que tiene ese papel. Donde no hay confianza, no hay organización que pueda progresar. No hay grupo humano en general, no hay comunidad y por extensión diría no hay país que pueda sobrevivir si no hay confianza. De ese tamaño es la importancia de esto. Bueno, continuemos. Otra característica de un líder significativo, además de la integridad y la ética, es la empatía y la compasión. Tradicionalmente, pues se describe al líder como este término tan horripilante, ¿no? Que escucho por aquí o por allá, el de macho alfa, que es una tontería, ¿no? La empatía y la compasión suponen fuerza, suponen caminar en los zapatos de la otra persona y se supone sobre todo la construcción de un vínculo humano que sucede en un nivel profundo. Ahora bien, esta empatía y esta compasión no significan en modo alguno que yo tenga o que tú o que quien sea tenga que estar ahí sobándole la espalda a todo mundo y dándoles por el lado. Empatía y compasión suponen hablar con la verdad, decir lo que se debe decir y escuchar y abrir los oídos para escuchar lo que se tiene que escuchar. Claro, esto dentro de un pacto, ¿verdad? Donde todas las personas dentro de la organización estamos comprometidos con crear una cultura significativa. Y esto supone que yo voy a ser honesto contigo, tú vas a ser honesto conmigo, vamos a expresar lo que queremos expresar con respeto, con empatía y con compasión. La empatía es una forma muy potente de resolver muchos de los grandes problemas de nuestro mundo. Por ejemplo, el hambre, la pobreza, el sufrimiento y las guerras. Esto lo dice este señor. Es un escritor, un líder, uno de los, pues de las figuras que con más insistencia están hablando actualmente respecto a la necesidad de un liderazgo significativo. Pueden buscarlo, pueden leer lo que él ha escrito, van a encontrar ahí mucha riqueza. Otra característica de un líder significativo es su visión y su propósito. La visión y el propósito son el mapa del tesoro. Necesitamos un rumbo. El sentido del que yo he hablado aquí supone una de las acepciones posibles del sentido es precisamente el de rumbo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos nosotros, esa calle es de doble sentido, ¿sí? Es decir, hay coches que van de un lado para el otro, de acá para allá y de aquí para allá. De doble sentido. El sentido es la direccionalidad, ¿verdad?
Entonces, la visión y el propósito supone que nosotros podemos y sabemos unificar visiones en torno a símbolos comunes. Una empresa se construye en torno a símbolos comunes. Símbolos que son, pues lo más evidente, son los logos, los colores, la propia misión y la visión que pues establecen los documentos fundacionales de la propia organización, pero también a través de prácticas comunes, ¿no? Lo que yo llamo liturgias de la organización, costumbres, rituales, formas de ser, leyendas incluso, historias que se repiten, que van ahí de boca a boca y que van estableciendo este tejido humano de sentido que es la organización. La visión y el propósito, muchachos, esto es tan importante, amigos míos, porque promueve el realismo. Es un cable a tierra que nos permite, ¿no?, colocar los pies bien plantados sobre la tierra para evitar el despropósito y el embriagarnos con fantasías que son profundamente autodestructivas. Otro punto relativo a las características de un líder significativo es la autenticidad y la transparencia. Autenticidad y transparencia. La honestidad. Esto para mí es tan importante que cada persona encuentre la cuerda que mejor suena, digo yo, y que la utilice. No importa que tengas un instrumento de una sola cuerda, que si sabes utilizarla bien, vas a tener la capacidad de seducir a la gente que te escucha. Yo hace algunos años leí un artículo en una revista, me parece que era The New Yorker, en la que se hablaba sobre la radio como un medio de comunicación, y hablaban un poco de la historia y de tal y tal, los años dorados de la radio, en fin. Y luego se decía ahí que un estudio había revelado que los conductores de la radio, los locutores de radio que mayor éxito habían tenido a lo largo de los años, no eran aquellos que tenían una voz prodigiosa, no eran aquellos que eran sumamente brillantes, que eran inteligentes, que seducían con su erudición, no, que va, eran aquellos que se identificaban con las personas. Y el punto más importante de identificación era el de mostrarse tal cuales ellos eran. Algunas características o algunas condiciones propias de la persona auténtica y transparente, pues es la coherencia de la que ya hablamos antes cuando hablamos de la ética, ¿no? El vincular actos y valores, es decir, hacer lo que se predica. El compromiso que no significa que uno va a hacerlo todo, porque yo me puedo comprometer contigo a algo, pero a lo mejor sucede alguna cosa que impide que yo pueda cumplir mi palabra. Pero yo puedo honrar ese compromiso. Yo puedo presentarme delante de ti para explicar qué es lo que ha sucedido, por qué no he podido yo cumplir con ese compromiso y puedo ofrecer alguna alternativa. Eso es honrar el compromiso. El líder tiene oficina de cristal. El líder debe estar sujeto a escrutinio en todo momento y él o ella debe asumir ese compromiso como algo no solamente profesional, sino además personal. A mí me gusta ver al líder como una figura heroica. Bueno, avancemos con nuestra presentación sobre el liderazgo significativo, porque el tiempo apremia. Vamos a hablar ahora de los beneficios del liderazgo significativo. ¿Por qué es necesario promover el liderazgo significativo? Bueno, porque en una organización esto supone el compromiso y la satisfacción de los empleados. Yo hablaba hace un momento de la confianza y hablaba de rumbo. Ahí donde hay confianza y rumbo hay alianzas productivas y significativas dentro de la propia organización, porque yo confío en ti, tú confías en mí
y nosotros sabemos que vivimos bajo un paraguas, que compartimos una serie de valores, de principios, de maneras de ser y estar en el mundo, que de manera voluntaria hemos asumido. Entonces eso hace que yo sea confiable para ti y tú para mí. Y eso vale oro. En lo personal supone un sentido de vida. Yo no puedo desconectar lo profesional de lo personal cuando estoy hablando de organizaciones significativas. La persona encuentra dentro de la organización una profesión, no solamente un trabajo, no solamente un esfuerzo, un sacrificio que se hace para obtener una retribución económica que me permita pues pagar ciertas cosas que debo pagar como ser humano que soy en este planeta, que soy y estoy en este planeta. Me parece que esto es muy básico y que corresponde o que responde la idea del incentivo monetario y responde a paradigmas ya superados dentro del mundo del management, ¿verdad? Aquí lo digo, es más, lo voy a marcar aquí como algo importante, ¿no? Es una carrera, no un trabajo. Muy bien, sigamos entonces. Avancemos. Otro beneficio del liderazgo significativo es el aumento de la productividad, del que ya he hablado un poquito en el slide anterior, en la diapositiva anterior, ¿no? Y esto es tan básico, tan simple y tan olvidado que hay que recordarlo una y otra vez, porque a veces lo simple, lo que se llama sentido común, es tan de todos los días que se nos vuelve invisible y es tan esencial que es peligroso. Imagínense ustedes un piloto que va a conducir, a pilotar un avión del punto A, de la ciudad A a la ciudad B, y lo hace todos los días. Y él tiene o ella tiene pues un protocolo de vuelo, un plan de vuelo, y tiene que checar, tiene que revisar cada uno de los puntos cada vez que se sube al avión. ¿Por qué? Porque así lo establecen las reglas de la aviación. Seguramente esta persona podría volar hasta con los ojos vendados, porque es una experta, un as de la aviación, ¿no? Pero tiene que hacer ese protocolo de revisión de pasos una y otra vez, porque lo cotidiano se vuelve invisible y ahí donde hay puntos ciegos suceden grandes errores que tienen consecuencias muy grandes. Entonces, se llega lejos cuando se sabe a dónde vamos. Tenemos que recordar hacia dónde vamos, la direccionalidad de la organización, la misión a la que nosotros servimos, los obreros, los managers, los líderes, todo mundo está subordinado a la misión. Y al subordinarnos de manera voluntaria a esa misión, estamos al mismo tiempo sirviéndonos a nosotros mismos. Este aumento de la productividad con base en un liderazgo significativo que ha creado una cultura trascendente supone una organización eficiente, y la eficiencia es amiga de la alegría. Y yo creo que a pesar de los obvios esfuerzos que supone el trabajo, tiene que realizarse con alegría, con gran alegría incluso. En este momento yo estoy hablando contigo a una hora que pues es tarde ya y traigo un día encima, y sin embargo lo hago con mucha alegría. Me fascina comunicar específicamente este tópico, este tema. Me parece que es fundamental, que servimos no solamente a la organización, que es un grupo humano, sino a ese grupo humano envolvente que es el planeta, que es la gran organización global planetaria a la que todos pertenecemos, ¿verdad? Otro beneficio del liderazgo significativo es que supone que los equipos serán mucho más eficientes y además más colaborativos. Donde hay una cultura de confianza, las personas aprenden a expresarse mejor, sobre todo cuando entienden que aquello que van a decir no va a ser motivo de una represalia. Esta confianza es esencial para que las personas sean creativas, aporten a la mesa de las discusiones
su perspectiva de las cosas, de las funciones dentro del sistema organizacional, pero también para que otorguen retroalimentación. Y eso es fundamental. La retroalimentación, que es la crítica con sentido. Yo no digo crítica constructiva, yo hablo de crítica con sentido. Se supone que tiene una función. Estoy criticando en función de qué. Bueno, de la mejora constante que estamos buscando todos dentro de esta organización. ¿Sí? Entonces es fundamental que existan estas relaciones colaborativas de orden productivo de una forma constante. No hay represalia y las personas necesitamos escuchar. Incluso, ¿se acuerdan cuando hablábamos de compasión? Cuando hablamos de empatía. Incluso aquello que no nos gusta. Porque seguramente aquello que no nos gusta escuchar es aquello que más necesitamos escuchar. Una mayor colaboración de equipos, pues supone sobre todo una mayor buena voluntad a la hora de solucionar conflictos, porque hablemos de una organización donde hay una misión trascendente asumida por todos, es casi un coro de ángeles de aquella organización. Yo les aseguro que dentro de esa organización modélica van a surgir roces, conflictos. Eso es natural, eso es esperado. Los conflictos son realmente oportunidades de comprendernos a nosotros mismos mejor si los abordamos con la cabeza y no con las tripas. Si no asumimos una postura visceral, sino racional. Y por supuesto, pues la cultura de la colaboración supone una cultura no tóxica, como se dice hoy en día. Vayamos rápidamente al siguiente punto. No quiero que esto se me vaya de las manos. Ya llevamos casi media hora. Vamos a hablar del liderar con propósito. El liderar con propósito, y ahí ustedes ven la imagen, aquí están viendo, ¿no? La imagen de una brújula, ¿sí? De una brújula que supone que nosotros estamos buscando llegar a algún lado, ¿no? El liderar con propósito nos ayuda a la identificación del propósito personal y organizacional. Vayamos un poco, esto ya lo he mencionado antes, pero vayamos un poco al tejido fino. Fíjense bien, la identificación del propósito personal y organizacional supone que los miembros de esa organización van a desarrollar el arte de discriminar. No me refiero a discriminar a otras personas, me refiero a discriminar acciones, actos que no son necesarios dentro de la propia organización. ¿Sí? Les voy a describir rápidamente un fenómeno que es harto común. Y este fenómeno es el de un problema determinado que se presenta en un proceso del sistema de la organización. Entonces, las personas, los encargados de resolver ese problema, asumen de inmediato una actitud analítica y quieren recopilar casi como si fueran detectives policíacos, tratan de recopilar la mayor cantidad de información sobre ese problema porque piensan que al recopilar la mayor cantidad de información sobre ese problema ya están resolviéndolo, y eso es falso. Se pueden convertir, como dice Fred Kaufman, se pueden convertir en expertos en el problema, pero no resolverlo. Entonces, hay que aprender a discriminar. Es decir, qué información necesito, qué información se alinea con mi propósito para que yo pueda considerarla. Si no se alinea con el propósito, por más brillante que sea esa información, no la necesito. Y ese es un arte que se aprende cuando entendemos que hay un propósito, una misión. Acuérdense que yo he mencionado aquí, el liderazgo trascendente sirve a la misión. Cuando hay un propósito, hay una vinculación con
la realidad, lo que yo llamo el universo de lo real. He dicho antes también realismo. Son palabras que yo utilizo constantemente. Yo siempre repito esta frase una y otra vez. Tengo la mala costumbre de ser amigo de la realidad. Y quiero serlo. Por eso para mí es tan importante la retroalimentación, el feedback. Me mantiene en perspectiva, ¿verdad? Supone una visión integral de la realidad personal. La integración, el vínculo entre la persona y su entorno laboral, del que ya he hablado. He referido, ¿se acuerdan? Cuando he hablado de una profesión más que un trabajo. Para liderar con propósito es fundamental alinear el propósito con acciones y decisiones. Ah, aquí hay otra palabra interesante. Esta palabra, muchachos, también es una palabra interesante. Las decisiones. Se habla, ¿no? La toma de decisiones, pero no queda a veces claro a qué se refiere, ¿no? Bueno, se refiere que las decisiones tienen que tomarse de cara a una realidad y siempre desde la ambigüedad, dentro de la organización y en el mundo en general, muchachos, porque la organización no es otra cosa que un modelo del mundo. Entonces, nosotros carecemos de información. Yo mismo, al estar aquí hablando delante de todos ustedes, desconozco muchas cosas. Y por más viejo que me haga y siga pasando el tiempo y por más libros que pasen por mis manos y que yo lea y que tome nota y que los estudie a profundidad, soy un ser humano y estoy limitado. Y todas las personas lo están. Entonces, es fundamental entender que tenemos que tomar decisiones con información siempre parcial. Vamos a seguir y quiero hablarles de una palabrita que quiero que anoten ustedes. El plan abductivo. Plan abductivo. Aquí está la palabra, ¿la ven? ¿Les suena como extraterrestres? Los abducidos, ¿no? Bueno, plan abductivo. Ahí está. Bueno, ¿qué significa esto? Al alinear el propósito con acciones y decisiones, yo tengo que establecer una estrategia para que esas decisiones y esas acciones se correspondan de la manera mejor, de la manera más precisa, con esa realidad que se me escapa. Nosotros, las personas que trabajamos en una organización cualquiera, somos intérpretes. En general, los seres humanos lo somos. Somos intérpretes del mundo, de la realidad que nos toca vivir dentro de la organización. Somos intérpretes, estamos tratando de comprender lo que nos rodea. Hay una palabra que me gusta mucho porque tiene que ver con mi tema de tesis doctoral. La palabra es hermenéutica, somos hermeneutas. No se asusten, significa un intérprete, alguien que busca entender. Busca encontrar el sentido último de lo que le acontece. Tradicionalmente se habla de métodos inductivos, es decir, de lo particular a lo general, o de métodos deductivos, de lo general a lo particular, ¿verdad? Digamos que un policía, un detective que está buscando al criminal que cometió un asesinato, pues opera de una manera deductiva, ¿no? Como el Sherlock Holmes. En cambio, el científico que está buscando tal o cual la explicación a tal o cual fenómeno de la naturaleza va a operar de forma inductiva, ¿no? De lo particular a lo general, que sería pues establecer una teoría respecto a algo. Yo creo que en el mundo de la organización tenemos que desenvolvernos o tenemos que atacar la realidad de una forma abductiva. La forma abductiva es las dos cosas. Es la inducción y la deducción al mismo tiempo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Resulta que cuando yo quiero actuar sobre la realidad ya cambió. Porque es tan rápido, los procesos que ocurren dentro de un sistema organizacional son siempre tan rápidos y cada vez más y más rápidos que de pronto cuando traigo la solución al problema, pues el problema ya cambió.
¿Me siguen? Y pongo este ejemplo. Imagínense que ustedes tienen que aterrizar un avión. ¿Han visto esos aviones de guerra que aterrizan en los portaaviones? Pues ustedes tienen que aterrizar en un portaaviones. Y el portaaviones pues no está quieto. El portaaviones se está moviendo. Es un blanco móvil, no es la pista de aterrizaje de un aeropuerto convencional. De tal manera que cuando el avión se va aproximando, va recalculando su velocidad, su altura, con base en el desplazamiento de el portaaviones. Y el movimiento del portaaviones evidentemente tiene que ver con las condiciones del mar, que es la sustancia en la que se encuentra flotando. Pues es la misma situación. Tomar decisiones en el mundo de la organización es tan complicado como aterrizar un avión en un portaaviones, y a veces un portaaviones muy chiquito, ¿no? Entonces, es importante que la noción de liderazgo significativo sea asumido por todos dentro de la organización, los líderes, los managers, los empleados. Todo mundo tiene que tener la capacidad de analizar y comprender el mundo en el que se desenvuelve. No es una tarea exclusiva para los líderes que tengan que después tratar de motivar y tratar de explicarles el mundo a los managers, quienes son los encargados de dirigir la parte técnica de la organización. Esto es tener una concepción caduca del management. Alinear el propósito con acciones y decisiones conlleva la idea de la transformación como proyecto común, y esto es bellísimo. Esto es bellísimo porque al transformar, nos transformamos nosotros. La organización no es un culto, no es una iglesia, ¿verdad? Las personas no son parte de ella. Bueno, me refiero a las organizaciones empresariales. No son parte de ella porque quieran, pues, crecer espiritualmente y tal, sino porque trabajan, porque están produciendo, están elaborando un producto, un servicio, un algo que tiene un valor en el mercado. ¿Sí? Pero cuando nosotros asumimos el liderazgo significativo, estamos añadiéndole a la organización empresarial o a la organización que lucra, pues, que busca producir para lucrar, le estamos proveyendo de una posibilidad prácticamente infinita y maravillosa, que es esto que estoy mencionando aquí, la transformación como proyecto común. Hablemos ahora de otra característica del liderazgo significativo y tiene que ver con las conexiones, es decir, con los vínculos que nosotros tenemos con otras personas. Yo le llamo a esto conexiones auténticas. Son conexiones auténticas. Lo auténtico es amigo de lo real también. Así que cuando nosotros construimos conexiones auténticas, estamos colaborando con esa realidad, no le estamos dando la espalda. Uno puede tener conexiones con otras personas que no sean auténticas, ¿no? Que sean meramente pragmáticas, o que sean políticas, o que sean de dientes para afuera, porque nos vemos forzados a ello. Pero cuando nosotros asumimos como parte de un grupo, de una comunidad organizacional, una visión trascendente, nosotros tenemos la posibilidad maravillosa de construir conexiones auténticas. ¿Cómo nosotros podemos construir conexiones auténticas? Bueno, por ejemplo, una práctica bien escasa, bien rara y muy útil es la escucha activa. Yo le llamo a esto crear el espacio para que el otro exista. Y esto es algo que me cuesta mucho trabajo a mí por la sencilla razón de que yo tengo 23 años como profesor en la universidad. Entonces, durante todo este tiempo, pues cuando tú hablas dentro del salón de clases, las personas, por lo menos gran parte del tiempo, están escuchándote y tú asumes el papel de el que habla y ellos del que escucha. Ahora,
¿Su escucha será activa? Pregúntate a ti mismo, en este momento tú me estás escuchando a mí. ¿Tu escucha es activa? ¿Estás poniendo atención a lo que digo? ¿Estás tratando de que se vuelva carne en ti mi mensaje? ¿O llegaste aquí por casualidad y dijiste, no me puedo dormir, puedo ver qué dice ese loco ahí? Bueno, eso pasa en las relaciones que tenemos con las personas todo el tiempo, ¿no? Y yo te voy a recomendar esto como un experimento. Un día, dedica un día, marca un día del calendario y este día voy a hacer el experimento de la escucha activa. Y este día lo que va a suceder es que yo voy a escuchar a las personas con las que hable. Pero las voy a escuchar con todo el corazón, con todo mi ser. Voy a estar ahí, presente, completamente presente. Una forma de darte cuenta que estás ahí de manera presente es cuando tú tienes la capacidad de preguntarle a esa persona que te está hablando por aquello de lo que te está hablando. Comúnmente lo que sucede es que las personas no estamos dialogando, sino que estamos intercambiando monólogos. Yo hablo y tú me escuchas y a lo mejor ahorita en este momento que me estás escuchando tienes 10,000 formas de refutar lo que yo estoy diciendo o de dejarme como un tonto delante de todo el mundo. Estás pensando a lo mejor, ¿no? Porque, no sé, el ego es así y supone que uno es más inteligente que los demás, lo cual es una tontería. Pero por increíble que parezca, así actuamos todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros dejamos que el otro exista, es un acto de ternura enorme, es un acto de una grandísima gentileza y esto tiene un impacto tremendo en las personas. Para escuchar activamente hay que atender y compartir. Preguntar, sí, cosas que tengan que ver con lo que la otra persona nos está contando, pero también compartir, contribuir, con empatía, con compasión, con interés, con humanidad, entendiendo que el otro que me está escuchando es uno como yo, es un igual. No seas tú como ese personaje típico, ¿no? Que cuando tú estás contando algo, después te quiere arrebatar inmediatamente el micrófono. Parece, a mí me pasó, pero peor. No, fíjate que yo fui más lejos. Pero me tuvo un accidente. Yo tuve 2. Eso no es compartir. Eso es querer opacar a la otra persona. Porque cuando actuamos de esa manera, no estamos respetando el espacio del otro. El espacio al que el otro tiene derecho para existir. Preguntar, eso ya lo he dicho. Avancemos rápido. Vamos a ir un poquito más rápido porque el tiempo aprieta. Estamos hablando de la construcción de conexiones auténticas y cómo podemos hacerlo. Bueno, ya mencioné la escucha activa. Lo siguiente sería crear un ambiente de apoyo y un ambiente inclusivo, entender que las personas somos distintas. El respeto e inclusión no son letra muerta, no deben ser un eslogan, no deben ser una política que se sigue, no debe ser algo que va a beneficiar mi imagen pública. No, tiene que ser un compromiso verdadero, entender que las personas somos diferentes y que siempre y cuando tengamos el suelo común del respeto, podremos convivir, sin importar qué tipo de vida nosotros tenemos. Y esto enriquece a la organización, muchachos, por una simple y sencilla razón. Quien discrimina, no solamente discrimina a la persona, discrimina al talento. Y el talento es el capital más importante que tenemos. El capital más valioso de la propia organización. Nosotros no podemos tirarlo por la borda porque X o Y persona piensa de una manera distinta, piensa y vive de una manera distinta, piensa, vive y siente quizás de una manera distinta a como lo hago yo. Crear este apoyo, este espacio de seguridad y de inclusión supone crear auténticos semilleros de creatividad, que la persona no se sienta acosada, que la persona no se sienta acosada, ignorada, que es una forma también, ¿no?, de agresión, pero pasiva. Que la persona entienda que su opinión es válida,
que no tiene por qué ser tomada como la verdad, tampoco. No, simplemente como una voz más dentro de la organización. Y esta es una tarea fundamental de los líderes y de los managers. Tener la sensibilidad humana para atender las expresiones de los demás. No se trata de que le digas cállate la boca, lo cual es una monstruosidad. Simplemente con ignorar, simplemente con acallar. Cuando estés en una reunión de trabajo, identifica a las personas que tienen esa tendencia a callar a los demás. Alguien participa y luego lo ignoran. O él o ella toma la palabra otra vez para ignorar, para cubrir. Esto es no abonar los semilleros de la creatividad. Un ambiente de apoyo y un ambiente de inclusión hace posible la mediación, la conciliación y la cultura de la elevación creativa, que ese es un término de Fred Kaufman también, ¿no? Que supone que cuando hay una disyuntiva, cuando hay dos opiniones enfrentadas, pues las personas tienen que generar un consenso para encontrar una solución. Y este consenso está determinado primero por el respeto entre ellas y segundo por la misión, por el propósito. Están sirviendo a una misión, no están haciendo ahí esgrima, ¿no? Con sus egos, por decirlo de alguna manera. La elevación creativa supone que cuando se han buscado maneras de solucionar dos posiciones encontradas y esto no ha dado sus frutos, pues tiene que elevarse a un nivel superior en mutuo acuerdo. No es que yo vaya con el jefe del nivel superior para rajarme ahí y decirle, es que fulano no es muy cabezota, no entiende. Tengo que venir con usted para que solucione esto. No se trata de eso, se trata de que las dos personas o más personas que estén en conflicto, pues digan, bueno, amigos míos, no hemos podido llegar a un acuerdo, necesitamos que alguien tome una decisión y eventualmente pues esa persona tendrá que hacerlo porque alguien tiene que tomar una decisión. La construcción de conexiones auténticas supone la comunicación abierta. Fíjense bien, esta parte que está aquí es muy importante. Aquí estamos. Esto que está aquí. Tres Cs. Comunicación, comunidad y comunión. Son tres niveles de la comunicación. Perdón, de la organización. Como ustedes saben, evidentemente la comunicación es esencial dentro de la organización, pero no toda la comunicación es igual, ¿eh? La comunicación en su nivel más básico es una comunicación que denota cosas. Por ejemplo, si yo les envío a ustedes, supongamos que yo soy el jefe de ustedes y les envío un correo electrónico donde les digo que vamos a tener una reunión el viernes a la 1 de la tarde vía Zoom. Esa es una comunicación básica. Yo estoy transmitiendo información y ustedes reciben esa información. A eso se le llama un nivel denotativo. Esto supone que nos permite funcionar. Es tan básica que si yo hablo español y tú hablas alemán y no tenemos una lengua en común, pues vamos a tener un problema. Necesitamos un traductor, porque si no, no se cumple la comunicación en su sentido más básico. Y la comunicación denotativa, pues, es una comunicación de gran utilidad, es instrumental y ocurre en todo momento dentro de la vida de la organización y de nuestra vida cotidiana. La comunidad supone el lenguaje connotativo, ¿sí? Cuando yo puedo subir al siguiente nivel de la comunicación, es decir, cuando nosotros tenemos experiencias de conjunto y tenemos lo que yo llamo un círculo semántico que nos envuelve en nuestras prácticas cotidianas, en nuestra forma de entender el mundo.
Todos nosotros hemos estado en alguna situación en la que dos personas o tres por ahí cuentan un chiste y se ríen y uno se queda fuera de la fiesta, ¿verdad? Y entonces dicen, no te preocupes, es una cosa, es un chistorete y viejo que conocemos. A esto le llamamos el lenguaje connotativo, el lenguaje de la convivencia cotidiana, de la frecuencia de contacto. Y la comunión, que es el nivel más alto, pues es un lenguaje implícito que incluso ya es no verbal, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros simplemente con ver a nuestro papá cuando éramos niños o a nuestra mamá ya sabíamos de qué humor venía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había tanta intimidad, esa es la palabra, tanta intimidad entre nosotros que nosotros pues no necesitábamos ni siquiera hablar. Y entonces con verle la cara a papá o a mamá, nosotros ya sabíamos si podíamos pedir permiso o teníamos que esperar para después porque ya sabíamos que no nos iban a dar permiso para nada. Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora de el empoderamiento. Un líder significativo, un líder trascendente, se preocupa enormemente por los demás. Se preocupa para que cobren conciencia de sí mismos y de la misión. Un líder con sentido busca que el otro crezca, que se fortalezca. Prefiero esa palabra, fíjense que empoderamiento, suena más bonita, que se fortalezca. Lo más evidente es la necesidad que ocurre en toda organización de delegar responsabilidades. ¿Por qué es importante la delegación de responsabilidades? Bueno, porque materializa la confianza. La confianza, que es el capital. ¿Se acuerdan que hablaba de más caro del mundo? Sin confianza no hay progreso. Pero la confianza tiene que materializarse en actos concretos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido a un jefe ahí que es el rey del micromanagement, ¿no? Y está siempre viendo por encima de los hombros de todo mundo y no es capaz de delegar en lo más mínimo porque tiene la obsesión de que las cosas sean como ella o él quiere, porque supone que si no son de esa manera no van a estar bien hechas? Esto es tremendo. Es terrible porque esto es como tratar de correr con una bola así de plomo atada al tobillo, ¿no? Delegar responsabilidades supone acompañar, sí, se delega la responsabilidad, se materializa la confianza, la autoestima del empleado crece, pero supone también el acompañamiento. No te voy a dejar solo porque a lo mejor tienes alguna duda y quiero estar cerca de ti, disponible para atenderte y para ayudarte cuando tú me lo pidas, pero no como un ser intrusivo, ¿no? Como alguien como un invasor, como un metiche. Y también para darte retroalimentación, y eso es maravilloso, esto es bellísimo. Si yo delego en ti algo y yo espero que tú tengas la confianza de venir hacia mí y que me digas cómo lo hice. Entonces, esto es maravilloso. Yo retribuyo esa confianza pues siendo lo más honesto posible, de una manera empática, de una manera sensible, ¿no? Pero sin traicionar a la verdad en ningún momento. El liderazgo significativo ofrece oportunidades de crecimiento constantemente. Y esta es otra triada que quiero que anotes. Cuando nosotros delegamos, nosotros, decía, podemos acompañar. Pero en todo momento los miembros de la organización, incluso si pertenecen a diferentes divisiones, pueden ser mentores. Pueden ser coaches. Pueden estar ahí para generar interlocución. ¿Cuál es la diferencia entre el mentor y el coach? Porque yo a veces veo cómo
se confunden las personas. E incluso gente con cierta reputación comete ese error, ¿no? El mentor es alguien que tiene una expertise, que tiene una experiencia, que sabe cómo hacer las cosas y para qué hacer las cosas. Por ejemplo, si yo soy, vamos a suponer que soy un repostero maravilloso, lo cual es mentira. Y entonces tengo, digamos, una especie de escuelita, ¿no?, de repostería, donde hay personas que vienen porque quieren aprender esas habilidades. Entonces yo me convierto en su mentor. Y entonces les digo cómo se hacen las cosas, para que las personas aprendan. No para que me dupliquen a mí, o sea, para que se conviertan en un otro yo, porque eso es un mentor fallido. Sino para que aprendan los rudimentos y se conviertan en expertos y ellos encuentren su propio camino. Eso es el mentor. El coach no. El coach es un espejo que habla. Así le digo yo. Un espejo que habla. El coach no da consejos. El coach, los medios de comunicación han hecho han provocado una distorsión tremenda al presentar ahí a personas que, no sé, porque les da la gana, se ponen ahí coach don fulano o doña fulana. Y entonces van a decir ahí obviedades de, no sé, pues tienes que perdonar o qué sé yo. Son más bien como consejeros espirituales o una cosa así. El coach dentro del management no es eso. El coach hace preguntas. Cuando la persona se encuentra sin salida, está atascada, está atorada, entonces el coach viene como un agente movilizador, es un agente lubricante que hace que se movilice la persona. ¿Sí? ¿Cuántos años has trabajado aquí? ¿Qué pasaría si tú manifiestas que no vas a hacer eso? ¿En qué manera aceptar este compromiso podría afectar tu vida emocional? Son preguntas complejas. Un coach no puede preguntar, ¿eres feliz? No se pueden hacer preguntas que puedan ser respondidas con un sí o un no. Ni tampoco se pueden hacer preguntas que comiencen con un ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no se pueden hacer estas preguntas con por qué? Porque cuando alguien te hace una pregunta con un por qué, tú reaccionas de una forma meramente intelectual y a la defensiva, siempre. Y eso no abona a la causa. De lo que se trata es de que el coach pregunte y tú actives tu cabeza para encontrar la solución a ese problema que tú no puedes resolver. En fin, sigamos avanzando. ¿De qué otra manera podemos empoderar y desarrollar a otros dentro de una empresa significativa? Pues con el reconocimiento público, que es fundamental. Decirle, fulana, qué bien lo hiciste, pero decírselo delante de los demás. Que se sienta reconocida o reconocido por su esfuerzo, que entienda que su esfuerzo no es en vano. Dime si no es algo tan sencillo y tan simple y tan dador de sentido y de significación como eso. No estoy hablando de una palmada, muy bien, en la espalda, no. Hablo de cierta solemnidad en el reconocimiento y también en la celebración. Por eso yo hablaba de la liturgia de la organización. Que haya reconocimiento público y que haya un ritual de celebración. Esto es una ritualística, celebrar que fulana ha sido ascendida o que fulano publicó tal o ganó tal premio o que fue reconocido en tal parte. Esto hay que celebrarlo en conjunto. Y estos son espacios que yo llamo de seguridad y de distensión. Es importante aprender a liderar con el ejemplo. Cuando nosotros buscamos ser líderes significativos, es necesario, como dice aquí, liderar con el ejemplo.
Vamos a ver. ¿Cuáles son los puntos importantes aquí? Hay 2 puntos aquí importantes que traigo para ustedes. Al liderar con el ejemplo, nosotros estamos modelando comportamientos deseados en las personas. Hay una pedagogía de la acción, así le llamo yo, pedagogía de la acción. Es decir, yo me convierto en un ejemplo para los demás con lo que hago, no solamente con lo que digo. Si yo digo cosas, pues con suerte tendré un impacto en personas que estén muy cercanas a mí o un número muy reducido. Pero si yo he creado una reputación de coherencia, de disciplina, estoy creando esa pedagogía vital, pedagogía existencial, pedagogía de la acción, que modela comportamientos deseados, incluso sin yo quererlo, porque saben que, muchachos, siempre hay alguien que nos está observando, para bien o para mal. Así que más vale que sea para bien. Hay que liderar con el ejemplo. ¿Se acuerdan? La alineación de los valores con nuestras acciones. Fundamental, esa es la coherencia. Un líder que muestra su vulnerabilidad y que reconoce que ha cometido errores, es un líder que muestra un alto índice de inteligencia emocional. Un alto coeficiente de inteligencia emocional. Un líder que dice no sé y que no se ruboriza por ello. Es un tesoro. Como un tesoro es un error. Un error es un tesoro. Dicen los japoneses, me parece que es en Toyota. ¿Por qué? Porque el error supone un fallo, una falla del sistema. Es un tesoro porque es una bandera, un red flag, que permite que la atención se dirija a y que cuando la atención se dirija a, comprenda y resuelva. Y entonces el sistema en esta noción de la calidad total es una forma espiral, ascendente y circular, se va revisando a sí misma. ¿Sí? Se va revisando a sí misma y se va rectificando sobre la marcha. A eso se le llama recursividad. La espiral es la imagen que la representa. Entonces, cuando el líder se muestra vulnerable, muchachos, cuando el líder reconoce el error, está adquiriendo una credibilidad enorme. Vamos a pensarlo porque aquí hay un mensaje que nos conviene comprender a todos. Y de nuevo, pues, ¿quién sino nuestra amiga la realidad? Hacerse amigo de la realidad es una de las mejores decisiones que puede tomar una persona en su vida personal y en su vida profesional. Sigamos, vamos a hablar ahora de la importancia que tiene en las disputas en la resolución de las disputas la comunicación. Esto es un poco parecido a lo que vimos anteriormente, así que voy a ir súper rápido. Simplemente destacando algunos aspectos aquí que yo considero son importantes. He hablado ya de coaching y mentoría, ¿verdad? He abordado ya este tema, ¿sí? Creo que queda claro. Cultura de la evaluación. He hablado mucho sobre la retroalimentación y el feedback. ¿Se acuerdan de las 4 Cs? Comunicación, comunidad y comunión. No lo olviden.
la observación. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Entre la evaluación y la observación. Bueno, la evaluación supone que hay una, digamos, una evaluación, tengo que usar la misma palabra, ¿no? De alguien que es superior a ti y que va a revisar tu desempeño con el fin de proveerte de un feedback que tiene una autoridad sobre ti. En cambio, la observación es horizontal porque supone que es un peer evaluation, se dice en inglés, ¿no? Una evaluación entre pares, que son endiabladamente positivas. Por ejemplo, yo, después de que distribuyo mi webinar, como este, por ejemplo, o si es en vivo o lo que sea, siempre busco mandarle a un par de amigos con los que tengo mucha confianza un link para que ellos vean mi trabajo, para que ellos escuchen mi mensaje también, para que ellos vean cómo me he desempeñado como comunicador y que me den su feedback, que me den su retroalimentación. Y esto es muy positivo. Esto es muy positivo y ayuda sobre todo a la reducción de disputas. ¿Por qué? Porque se genera, las personas tendemos a ser cohibidas y tendemos a ser un poco escrupulosas y no queremos que, sobre todo en la comunidad hispana, ¿no? O latina, no me veas porque... En cambio, cuando se genera esa cultura de evaluación, liberamos el cuerpo, ¿no? Entendemos que es necesario y entendemos que es para un fin y ese fin es la misión. Dicho todo esto, a mí, después de 23 años, me siguen evaluando y tampoco es que yo llegue echando confetis. Yo lo comparo con ir al dentista. Es una necesidad, tengo que ir con el dentista, pero ni modo, muchachos, el mundo es así y como les he dicho, la realidad es buena amiga siempre. Una comunicación significativa supone una resolución mucho más expedita, mucho más rápida de los conflictos. ¿Se acuerdan de la elevación creativa que está acá? También ya hemos hablado de esto, ¿no? La elevación creativa, que es ese pacto que hay entre los dos contendientes, no contendientes, sino las dos posturas o dos lecturas contrapuestas. Entonces, fulano, fulana, vamos a elevar. Y entonces cuando se eleva una disputa, se llama creativa porque se proponen respuestas. No es que yo llegue a acusarlo a él y él o ella a acusarme a mí delante del jefe, como si fuéramos niños en la primaria. No se trata de eso, se trata de, oiga usted, don fulano, tenemos un problema que no podemos resolver, no llegamos a un acuerdo. Él propone esto, esos son los pros y estos son los contras. Yo propongo esto y esto otro, estos son los pros y son los contras. De esa manera es posible que la persona, el superior, tenga una visión de conjunto y pueda establecer puntos de comunión y de encuentro, destrampando posiblemente esa disputa. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar de desafíos y cómo superarlos. ¿Sí? Desafíos y cómo superarlos. Voy a poner para acá para no estorbar y vamos a ir de nuevo súper rápido. Siempre digo súper rápido, pero tomo el... ¿Por qué está Gandhi aquí? Gandhi, todavía no te toca salir a escena. Desafíos y cómo superarlos. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, pues es inevitable. La vida está llena de situaciones que escapan el marco de esta presentación. Aquí todo se presenta muy bonito, ¿verdad? Incluso hay organizaciones que son realmente organizaciones muy sanas, con un ambiente muy sano. Sin embargo, ahí se van a enfrentar desafíos. Hay dos principios fundamentales, que es equilibrar empatía y toma de decisiones. No se puede actuar como si las decisiones no tuvieran consecuencias, y en ocasiones consecuencias dolorosas. La empatía no es irracional, no es que yo quiera, ¿cómo decirlo?,
plantear un mundo en el que todos vamos a estar jugando a la rueda de San Miguel, ahí todo el día tomados de las manos, brincoteando, rodeados de arcoíris y tal, y en un prado lleno de flores maravillosas. No, no se trata de eso, se trata de ponerme en el lugar del otro y entender que el otro sufre y padece, y que, como dice el dicho mexicano, solamente el indio sabe lo que carga en el morral, que hay cosas que nosotros no podemos saber sobre la vida de la persona. Entender eso es ser empáticos. Al equilibrar empatía y toma de decisiones, hacemos un compromiso con la verdad. Es como el médico, pues el médico no te puede mentir. A lo mejor la realidad, que es que estés enfermo, pues no es una realidad muy alegre, pero él tiene que decírtelo. Es su deber. Ahora, es un buen ejemplo este de los médicos, porque donde yo vivo los médicos son así totalmente fríos, ¿no? Y distantes. Y cuando llegas porque te duele la garganta, empiezan desde que te quedan 6 meses de vida, o sea, empiezan con unos diagnósticos desaforados. Porque esa es su estrategia. Es decir, empiezan a descartar lo más grave para tratar de atacarlo y solucionarlo más prontamente. Digamos que lógicamente es una estrategia efectiva, pero humanamente es una burrada, es una salvajada, ¿no? Porque la persona se asusta, porque la persona siente, porque la persona tiene emociones. Bueno, entonces, digamos que estamos hablando de un relativismo relativo cuando hablamos de la empatía y la toma de decisiones. Es un arte. Como otro dicho común mexicano, ¿no? Vamos a, ¿cómo se dice? A calcularle el agua a los camotes. Ahí le calculas el agua a los camotes. Es decir, ahí sobre el caso concreto se toman las decisiones. No se puede hacer un recetario de tomas de decisiones porque eso es absurdo. Había un médico, no sé quién era, creo que un médico español, que decía: no hay enfermedades, hay enfermos. Pues no hay problemas, hay casos. El problema como tal no existe. Existen circunstancias concretas que resultan adversas a mi accionar, que es dirigirme hacia un objetivo. Es decir, la misión. Entonces yo, con base en casos concretos específicos, yo voy a tomar una decisión. Vamos a tomar una decisión. La otra característica o la otra condición o el otro tip que yo digo para que los desafíos sean superables es navegar los conflictos manteniendo relaciones, manteniendo contacto, no dando por sentado cosas, no creer que él me dijo, no, sino como el chiste aquel, ¿se acuerdan de que cómo iba el chiste? Que alguien tiene que pedirle prestado al vecino, una cosa así. Entonces, de camino a la casa del vecino para pedirle prestado, empieza a contarse una historia, suponer, ¿no? No, es que me va a decir: ¿y para qué lo quieres? Y entonces me voy a enojar y le voy a decir, y se va enojando con la fantasía que se ha creado. Entonces, cuando le abre la puerta, dice: usted váyase mucho al diablo, y le cierra la puerta antes de que le dijera siquiera al vecino que quería pedirle dinero prestado. Una cosa así. Pues ese chiste tonto entraña una gran verdad, y es que en ocasiones confundimos nuestros pensamientos con la realidad. Esa no es la realidad. Es una lectura totalmente subjetiva de la realidad, y la lectura subjetiva de la realidad no puede suplantar la realidad. Para navegar conflictos y mantener relaciones sólidas, estables, es necesario comprometernos con la honestidad y la transparencia. ¿Se acuerdan? Ética, valores, coherencia. Lo he mencionado ya hace 1 hora y 15 minutos. Es la alineación de la voluntad. Y pregunto yo aquí, ¿la alineación de la voluntad con qué? ¿Con qué se alinea? Es decir, ¿con qué se ajusta, pues, se alinea? En la misma línea, eso significa alinearse. ¿Con qué? Qué pena que no estén aquí ahora mismo ustedes,
Porque estoy seguro que alguien diría, con la misión, profe. Y eso es así. La misión es la estrella polar. Creo que así empecé esta charla. Es el punto norte de nuestra brújula. Bueno, ahora sí, viene Gandhi. Ejemplos de liderazgos significativos. Está Malala, Rosa Parks, MLK, Martin Luther King, Mr. Jobs. Yo recuerdo cuando salió el iPhone, la primera vez que vi un anuncio, yo pensé que era una broma. En ese entonces usábamos los flip phones, ¿se acuerdan? Aquellos que se abrían así. Y ver que era una revolución, era un cambio absoluto de paradigma tremendo. ¿Qué tienen en común estas personas? Que son además clichés, ¿no? Son personajes tan visibles. Y si son tan visibles, y si son tan impermeables a la devastación del tiempo, es porque han sabido encarnar un liderazgo trascendente en la sociedad. Pero recuerden lo que les digo, la organización es un modelo a escala de la sociedad. Entonces, promover una cultura de paz, promover la cordialidad, el reencuentro, promover la innovación, promover la justicia social, promover la educación. Todos estos son ideales que nos atañen a todos. Estemos donde estemos. Y lo más importante que podemos ejercer todos, o como me gusta decir a mí, incardinar. Es decir, encarnar. No hay valores, hay personas con valores. ¿Saben cómo se llama esto? A este acto de encarnar un valor. Esto ya lo explicó Aristóteles. Se le llama virtud. La vida virtuosa es la vida que encarna valores en la práctica cotidiana. No existe la verdad, existe quien dice la verdad. No existe la honestidad, existe quien ejerce la honestidad, el virtuoso. Y el virtuosismo es algo que se repite día con día, es algo que se realiza todos los días. ¿No se les llama virtuosos, por ejemplo, a los pianistas? O a los grandes músicos, a los chelistas, a los violinistas. El virtuoso. Se le llama virtuoso porque alude a este principio de la repetición cotidiana. Bueno, ya estamos aterrizando. Oh, se me olvidaba, qué grosería tan grande, se me olvidó la señora Curie. 2 premios Nobel, nada más y nada menos, en un tiempo de absoluta injusticia, ¿no? Con las mujeres, pues un verdadero testimonio de perseverancia, de lucidez, de inteligencia, de coherencia, de pasión. Algunos consejos que a mi juicio son importantes para desarrollar un liderazgo significativo, y voy a destacar esto, donde quiera que nosotros estemos. Yo, modestamente, a través de la clase de hoy, estoy buscando encarnar, es decir, volver virtud, la pasión que siento por la significación, por la noción de sentido. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar ese liderazgo significativo? Bueno, desarrollar la autoconciencia, que en inglés se llama self-awareness. Es decir, autoevaluarnos constantemente. Haz una pausa en el camino, no vivamos a la deriva, como si fuéramos una boya ahí en el mar flotando. Recuperemos el control de nuestra existencia. Eso es tener autoconciencia. Si nosotros estamos atrapados
por la rutina, nosotros no somos autoconscientes. Por eso la meditación es fundamental. El mindfulness, la pausa en el camino. No necesariamente tiene que ser la meditación trascendental o el mindfulness. Puede ser cualquier otro tipo de práctica religiosa o no. Puede ser la práctica del ejercicio físico, por ejemplo, que nos permite meditar. El caminar es fabuloso. Cuando yo era niño me gustaba, estudiaba mucho, eso sí, pero luego hacía una pausa porque me cansaba y me iba a caminar. Y al ir caminando iba estudiando. Y entonces en mi mente iba viendo las páginas del libro. En la página tal dice tal. Y iba organizando. Yo creo que es el sueño, o sea, el dormir bien, y el ejercicio físico son dos elementos maravillosos para organizar nuestros pensamientos, para organizar todo el papelero, digamos así en términos metafóricos, que llevamos dentro. El ejercicio de la escritura vital. ¿Tienes tú un journal? ¿Cómo se llama esto? ¿Un diario? A ver. Perdón. Es que se los quiero mostrar porque lo tenía aquí a mano. Y aquí está. Con sus plumas de colores, bolígrafos o lapiceras, no sé cómo le digas tú. No, y aquí está. Bueno, no se va a ver porque hay mucha luz, pero ahí se ve la escritura, ¿no? Y ahí escribo ideas. Yo le llamo esquirlas, ¿no? Como chispas. De todo tipo. A veces son cuestiones personales, a veces son cuestiones profesionales. Sí. Adopta una mentalidad de crecimiento. En fin, es el diálogo interno que se materializa en el journal, ¿no? En el diario. Son principios organizacionales fundamentales, individuados. La persona, es decir, nosotros podemos gestionarnos a nosotros mismos, siguiendo los mismos principios con los que gestionaríamos una organización. Son absolutamente extrapolables. Y es una maravilla adoptar una actitud de management respecto a nuestra propia vida. ¿Cómo podemos ser líderes significativos? Pues buscando la retroalimentación, la interlocución. Es lo que te estoy diciendo, cómo se puede equiparar. En el mundo de la organización tenemos el coaching y la mentoría. Nosotros también podemos tenerla. Nosotros debemos tenerla. Nosotros debemos escuchar la opinión de otras personas. Mucho cuidado. Tienes que ser muy selectivo con esa persona. Tienes que saber que esa persona entiende tu situación y que esa persona te estima, que es empático. Porque te puede suceder que te encuentres con un tipo que te dé palmadas en la espalda para quitarte de encima. Muy bien, luz verde, todo bien. O te puedes encontrar con algún salvaje que lo que haga sea pues tratar de socavar ahí tu autoestima, ¿no? Es una posibilidad, así que hay que tener muchísimo cuidado. Hay que invertir en programas de desarrollo, muchachos, de liderazgo. Hay que educarnos. Yo creo en la autoformación, en el autodidactismo, pero también creo y además sé que funciona y sé que es una necesidad sine qua non, sin la cual no hay posibilidad de crecimiento, el networking, el encuentro con el otro, a través de la educación y la enseñanza continua. Pongo las dos porque son las dos caras de la misma moneda. Si tú estás educándote, si tú estás creciendo, si tú estás desarrollándote, tienes el altísimo deber de compartir ese saber, esa experiencia con los demás. Tienes que crear cuadros, tienes que crear conciencia entre las personas. No te preocupes, no todo el mundo va a entender tu mensaje. Muchos te van a tirar a loco, pero vas a hacer resonancia en las personas adecuadas. Yo empecé hablando de eso. Tú tienes una misión, ¿se acuerdan? Por algo lo decía.
Porque si tú me estás escuchando en este momento, en el minuto 1 con casi 25, perdón, la hora 1 y el minuto 25, es porque tú tienes una misión. No es casualidad que estés aquí. No puede serlo, por Dios, que hayas estado hasta este momento. Es porque lo que estoy diciendo resuena en ti, pero no por mí. Es por ti, porque lo que te estoy diciendo ya está en ti. Las semillas ya están ahí. Es necesario hacerlas germinar, hacerlas crecer, cultivarlas, para que tú crezcas a través de ellas. Conclusión, muchachos. Digamos a manera de sumario, el liderazgo es un arte y una ciencia. Es una ciencia porque se basa en principios racionales y es un arte porque supone la sensibilidad y la flexibilidad del artista. El liderazgo significativo implica destino común, proyecto personal y trascendencia. Común y personal, organización y persona, y trascendencia hacia la misión a través del desarrollo propio. Esto es sumamente importante y no me cansaré de subrayarlo y de decirlo. Un liderazgo sin ética es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Por más exitoso que parezca, por más exitoso que creamos todos que es, no puede serlo. No puede serlo porque se pierde de lo más importante, que es la trascendencia. Y es el impacto en la vida personal. Tú y yo vamos a morirnos y un día no vamos a estar aquí. Y la aspiración que tenemos es a la inmortalidad a través de la impronta, es decir, a través de la huella que nosotros vamos a dejar en el mundo. ¿Y qué huella va a dejar una persona tramposa, mentirosa? Una persona que no supo respetar a los demás. Una persona tan enferma que no tenía otra meta que el reconocimiento público, que una noción pervertida y corrupta del éxito. Toda comunicación busca la comunión y hay un error de dedo. Hay una doble M, ¿no? Toda comunicación busca la comunión y falta la tilde también. Busca la comunión. Busca la comunión. Yo estoy comunicándome contigo en un plano connotativo, hasta cierto punto denotativo, pero aspiro a alcanzar la otra orilla, que es la comunión. Que tú digas, ese tipo y yo somos animales qué feo, ¿no? Somos animales de la misma manada. Somos miembros de la misma tribu, aunque estemos a muchos miles de kilómetros de distancia. Todos, tú y yo, todos podemos ejercer el rol donde estemos y sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, el rol de líderes significativos, muchachos. Faltaría más. ¿Por qué es tan importante entonces el liderazgo significativo? Por múltiples razones. Pero a mí me gusta resumirlo de esta manera. Y con esto voy a terminar. En una sociedad convulsa y cínica, en una sociedad tan cínica que incluso no reconoce valores, que no los entiende, en una sociedad donde los criminales cometen sus fechorías y siguen tan campantes por ahí, sin asomo alguno de culpa o de remordimiento, de disolución masiva de valores, es decir, una sociedad sin sentido, una sociedad que no tiene una misión, que no tiene un rumbo. La propuesta de un liderazgo significativo se vuelve no solo una posibilidad más, no, se vuelve una auténtica necesidad. Estoy hablando de un camino que podemos recorrer tú y yo. Un camino del cual te invito
a ser peregrino como yo. Y en ese caminar conjunto podemos colaborar creativamente. En este caminar conjunto podemos crear cosas maravillosas. Y lo más importante que podemos crear es el mañana, el futuro. Un futuro posible, que no será un accidente, sino que será la consecuencia directa de las decisiones que tú y yo tomemos ahora mismo. Ese es el tamaño de la responsabilidad, que por cierto, responsabilidad, escucha lo que te voy a decir, supone la habilidad de respuesta, la habilidad de responderle a la vida las preguntas que nos hace. Y en este momento la vida nos está haciendo una sola pregunta. ¿Qué vas a hacer ante este caos? ¿Qué vas a hacer tú al respecto? ¿Te vas a quedar cruzado de manos? ¿O vas a actuar? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es también lo urgente? ¿Qué es lo honorable? ¿Y qué es lo justo? Bueno, no te agobio más. Llegamos a la 1:30. Suficiente. Aquí están las referencias de algunos textos que utilicé o que he utilizado para componer no solamente este seminario, este webinar, sino otros tantos. Bueno, lo dejo un segundo ahí para que tú puedas poner pausa y leer, ¿no?, los textos. Si tú tienes alguna duda, algún deseo de comunicarte conmigo, pues ya lo sabes, @AlexRamaMX está al principio, aunque le faltaba la X. Aquí abajo voy a dejar todos los links y todo esto para que te puedas comunicar conmigo. Mi correo electrónico, creo que no lo puse al principio, ya no lo recuerdo, es A como Alex, R como Roberto, AAR, número 1, número 4, @ P de Pedro, S de serpiente, U de uva, .edu, EDU de educación. Ese es digamos, mi correo electrónico, mi dirección de correo electrónico institucional. Caramba, qué pena que no pueda abrazarte, pero te mando un abrazo virtual con unas ganas enormes de que sea un abrazo verdadero alguna vez. Bueno, eso es todo. Llegamos al final. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta pronto.